¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron que sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estamos ya en vivo con los muchachos. ¿Quiénes están por ahí ya? Listo. Envía el link, por favor, Cristina, y lo compartí en los grupos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este live, muchachos, para que echemos carretica un rato de un tema chévere que nos apasiona y que de verdad se siente a veces como la falencia en cuanto al conocimiento de dónde vienen los orígenes de los conceptos fotográficos. Entonces eso es lo que vamos a tertuliar hoy, muchachos. Recuerden que hemos hablado bastante de la autoridad que debe tener un fotógrafo para convencer a sus clientes, a sus prospectos que ya descubrió en un mercado, ¿cierto? Todos los fotógrafos no tenemos los mismos clientes. Todo esto depende del tipo de fotografía que realizamos. Así digamos que hay 10 fotógrafos que hacen fotografía de bodas, pues estos 10 fotógrafos van a tener algo que los diferencia, ¿cierto? En cuanto a su estilo, en cuanto a su forma de comunicarse con las personas, la forma de vender su marca, la imagen de su marca, cómo la presenta, y todas estas cositas van generando un cliente específico, que es lo que hemos estado charlando. Pero hay algo vital, y es tener claro ese concepto del origen del estilo fotográfico que tenemos. Miren, muchachos, los estilos fotográficos no son vamos a nombrar masters de Jerry Guiones, los estilos no son creados por Gerván, por Richard Hamilton. No, estas personas lo que han hecho es transformar unas necesidades de manifestación de unos individuos que vivieron años atrás y empezaron a investigar la luz, a interesarse en el ángulo de la luz, en el tipo de luz, en el poder o potencia de la luz. Empezaron a ubicar sus modelos y a modificar las escenografías de acuerdo a ese ángulo de luz que se mueve de oriente a occidente. Entonces todos estos grandes fotógrafos de hoy pues están influenciados por estos movimientos artísticos, y estos movimientos tienen un porqué, muchachos. Tienen una razón de ser de acuerdo a la época. Vamos evolucionando, y a medida que vamos evolucionando, que van cambiando las necesidades de la sociedad, pues se van originando unos nuevos conocimientos, unos nuevos descubrimientos. Y por eso yo siempre recalco, digo que hoy en día nadie se ha inventado nada en la fotografía. Eso de que es que me están copiando mi estilo, eso es puro cuento, porque hoy les voy a demostrar que toda la fotografía que se hace hoy en bodas, en 15 años y en demás eventos en otras ocasiones, pues vienen influenciadas por artistas plásticos de movimientos artísticos,
Entonces a veces el desconocer la historia del arte, desconocer estos movimientos, hacen que salgamos con una prepotencia de decir, es que me están copiando. Eso, aquí nadie copia a nadie, no, estamos influenciando por esos grandes artistas del siglo XVI hasta el siglo XX. Ahí está toda la historia de lo que se hace actualmente en la fotografía. En estos 5 siglos se creó todo lo que hoy se está haciendo a nivel de bodas, a nivel de 15 años. Entonces, muchachos, bienvenidos, gracias por estar aquí como siempre, participando y escuchando todas estas carretas mías. Es simple y es cortico lo que vamos a hacer hoy, muchachos. Entonces, miren, hasta el siglo XVI, hasta el siglo XV, perdón, la fotografía, el arte plástico, la pintura era muy plana. No había dominio de la perspectiva, no había dominio de las sombras, de los ángulos. Eran unas imágenes muy planas. Si ustedes ven obras de arte del siglo XIV, siglo XIII, siglo XII, van a ver que la única forma que ellos tenían para diferenciar el primer plano del segundo plano era colocar abajo los primeros planos y arriba los segundos planos. Quiere decir que se iban a dibujar un elefante y atrás el cazador, entonces dibujaban el elefante en la parte inferior y los cazadores en la parte superior. Era como la forma en que percibían la perspectiva los artistas hasta el siglo XV. Ya en el siglo XVI aparecen unos maestros. Aparece Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, Miguel Ángel, Gronch. Van apareciendo todo esto. O sea, estos en Italia. En Italia, en el siglo XVI, empiezan a preocuparse por el dominio de los ángulos, de la perspectiva en cuanto al entorno donde ubicaban su modelo. Aquí empiezan a interesarse en la perspectiva, pero respecto a la persona. Entonces toma una gran importancia el ser humano ante esa obra que están ejecutando. Entonces estos artistas empiezan a investigar los puntos de fuga. Por eso cuando estudiamos perspectiva observamos tanto la obra de Leonardo da Vinci, la de Miguel Ángel, porque ellos eran unos grandes geometras o geométricos, perdona ahí, no sé cómo se diga, para descubrir y proyectar los puntos de fuga. Entonces aparece la figura humana como parte esencial de las obras del romanticismo. Entonces el romanticismo es un movimiento que se da en Italia en el siglo XVI. Entonces, Cristina, ahora que me vas pasando, me les vas quitando. Yo tengo aquí unas muestras, muchachos. Entonces, aquí vemos unas obras de estos artistas que les estoy mencionando. Da Vinci ha sido como el más representativo porque además de ser pintor, él hizo muchos otros experimentos e inventos anatómicos. Entonces, Da Vinci empieza a presentar los cánones de la figura humana y él toma como base la obra de Vitrulio o el hombre de Vitrulio, que era un arquitecto que investigó la anatomía del hombre un siglo después de la era cristiana. Entonces, muchachos, aquí vemos estas obras como la figura humana tiene una importancia en un entorno que presenta perspectiva. O sea, aparece la geometría como un elemento primordial de la composición gráfica, que es lo que hablamos tanto en la fotografía de hoy, muchachos. Fotógrafo que no sea capaz de ver la geometría que tiene al frente
es una fotografía simple, es una fotografía que no va a ser atractiva para los centennials y los millennials, que son las personas que contratan hoy a los fotógrafos, son los que se casan, son los que están empezando a festejar los 15 años de sus hijas, perdón. Entonces aquí vemos estas obras, anda colocándomelas para que no me confunda. Vemos todo este cuento, muchachos, disculpen, esto es pues, sí, en parte improvisado esto que tengo aquí, pero es como una forma rápida de mostrarles. Entonces, muchachos, vemos aquí toda la figura humana y como parte esencial a ver, ¿cómo la estoy cogiendo? Disculpen. Entonces aquí vemos la Gioconda del siglo XVI de Leonardo da Vinci, donde ella es importante ante un entorno que hay acá, muchachos. Mire que se ven puntos de fuga, ahí se puede, así sea un paisaje natural, tiene puntos de fuga hacia cierto punto del horizonte. Entonces es importante la figura humana. Hoy en día lo podemos ver en las fotografías. Estas son fotografías de esta época. Todo esto lo he sacado de internet. No sé quiénes son los artistas de estas fotografías de hoy, de las que les estoy presentando como ejemplo. Pues sí, son obras muy conocidas las que yo he sacado, que están en el Museo del Louvre, en el Museo de Nueva York, de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo de Japón, de Tokio, perdón, que son los museos que tienen las mejores obras de estos 5 siglos. Entonces, muchachos, miren la importancia de la persona, de la figura humana ante elementos geométricos. Yo estoy viendo aquí mi pantalla y eso me causa como un, no sé, veo como contrario. Entonces voy a mirar aquí. Vemos los elementos de perspectiva utilizados. Hay fotógrafos que son muy sagaces en esto, pero yo diría que hoy en día todos han comprendido este tema. Todos han comprendido este tema de la perspectiva, volviendo importante a las personas que están ahí. Recuerdan cuando yo les digo, muchachos, usen esos puntos de fuga para que señalen a la persona en el plano. Es una escena tridimensional, pero en el papel es un plano. Miren, es un plano, muchachos, es un plano. Entonces, ¿cómo hacer para que esa geometría vuelva protagonista a las personas, al ser humano, a la pareja que está acá? Esto tiene más elementos que lo vamos a ver en otros movimientos. Vean, muchachos, toda esta fotografía que se hace hoy en bodas, en 15 años y en los demás eventos, muchos fotógrafos tienen influencias de varios tipos de arte. Además, porque siempre esto viene consecutivo, los del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siempre van cambiando y evolucionando sin dejar de raíz el movimiento anterior. Estos movimientos todos se dieron en Europa, todos. Aquí en América no se han dado movimientos artísticos innovadores. Todos han sido europeos. Ahora veamos el barroco, que se caracteriza por un realismo superficial. Y aquí tenemos a Rembrandt, su máximo exponente. Esto se da en España, este movimiento del barroco. Esto es un movimiento del barroco que son imágenes muy superficiales. ¿Qué quiere decir? Que manejan mucho la pose, son muy actuadas. Entonces empiezan a aparecer las posecitas, que todavía hay fotógrafos que las usan, que ponen la manito aquí, la doncella, aquí, las manitos así, cogiendo una florecita y mirándola. Entonces son muy actuados. En el barroco en España, en el siglo XVI, aparece ese movimiento y Rembrandt es uno de los más destacados. ¿Qué tiene primordial este movimiento? Que como es posado, mire que todo tiene una lógica, muchachos. Como es pose, le dan dramatismo. ¿Y cómo le dan ese dramatismo? Manejando la luz, volviendo importantes las sombras. Entonces, por eso Rembrandt, sus obras tienen tanto dramatismo. Hay puntos claros y hay puntos muy oscuros que le dan un protagonismo a los puntos iluminados o a los elementos iluminados.
Entonces aquí vemos una serie de obras del siglo XVI, estamos hablando de hace casi 500 años, estos maestros hacían este tipo de fotografía. Entonces hoy vemos fotógrafos que dominan el claroscuro y se atreven a decir, me están imitando, yo no doy talleres porque me imitan. Hombre, eso son bobadas. Que entonces tendríamos que decir que estamos imitando a los artistas del barroco. Entonces miren ese dramatismo en sus obras, ponen la luz exactamente donde la necesitan, dejando las otras partes oscuras, y se vuelve esa parte de sombras, se vuelven protagonistas en la fotografía, se vuelven un elemento estético, muchachos. Vamos a hablar mucho de estética, y cuando hablamos de estética empezamos a elevarnos a un nivel de arte. Ahora veamos en la fotografía, mírenlo aquí, muchachos, donde empezamos a poner la pose. Aquí vemos a la esposa, a la novia, posando y generando una escena, un reflejo ahí con el espejo, que eso lo hacen cantidades de fotógrafos, pero donde estamos jugando con esa luz, dándole ese punto de luz a ella a través de una ventana muy natural, y seguramente ayudándose por acá con una luz, una luz suave, y dejando unos espacios oscuros. Entonces dando ese protagonismo, muchachos, al dramatismo de una escena actuada. Entonces recuerden, las poses nacen en el siglo XVI, a través del movimiento artístico barroco. Entonces aquí vemos otra. Ahora, claro, hay diferencia de esto a las obras de hace 500 años, que hace 500 años se trabajaban unos pigmentos con unos aceites de linaza, que es lo que hoy conocemos como óleo, pero eran muy artesanales. Entonces su pintura, su matiz, han pasado 500 años, muchachos, casi 500 años. Pues esas obras no se ven con la misma fuerza, con el mismo tono vivo, por decirlo de alguna manera, que estas que son impresas con tinta hace poco. Pues esto yo lo imprimí hoy, pero son fotografías muy actuales, muchachos. Entonces vemos cómo el fotógrafo aquí busca iluminar, y crear una pose, una mirada entre ellos dos. Eso es actuado, así se estén mirando tierno, y con toda una parte que pierde aparentemente importancia porque no le dan luz, se vuelve oscuro, se vuelven sombras. Pero recuerden, esas sombras tienen un valor estético, muchachos, que centran la mirada en esas personas que están ahí casándose. Entonces vemos que en el siglo XVI y el siglo XVII, que es el barroco, pues ya hay una importancia de la luz y las sombras junto a la perspectiva, de acuerdo a un entorno ante las personas, ante el ser humano. Entonces aparece en el siglo XVII el movimiento clásico, o lo que llamamos clasismo en el arte, en la pintura. Todos estos movimientos han surgido en la pintura, en la arquitectura, la literatura, en el mismo diseño, pero nosotros hoy pues nos interesa en la parte de la fotografía, y yo me estoy enfocando en el arte pictórico, en las imágenes. Y este arte pictórico en todos movimientos ha generado una iconografía, que en realidad es lo que hacen hoy los fotógrafos. Los fotógrafos hoy están influenciados por toda una iconografía que ha dejado la historia. Lo que pasa, y es la razón de esta charla, que muchos de ustedes no conocen el origen de esa iconografía, de por qué. Yo ahora les mostré una foto de la lluvia, las gotas. Entonces hay muchos fotógrafos que son encantados fotografiando en lluvia, fotografiando a través de un cristal mojado con gotas de agua.
Entonces eso es algo que lo tenemos aquí porque en algún momento lo vimos, nos gustó y le dimos un gran valor estético y queremos seguirlo representando. Entonces por eso les digo, nadie ha inventado nada, muchachos. Eso ya lo hacían hace años, cuando le dan tonos de luz a las gotas de lluvia. Eso ya estaba inventado hace rato, antes de que apareciera la fotografía. Entonces no nos queramos los dueños de la fotografía, hombre, que yo cuando escucho eso ya me hace hasta risa. Entonces, muchachos, vemos el movimiento clásico que se da en Italia, y tenemos pues algunos casi todos estos movimientos fueron en Italia, se dan en Inglaterra, algunos en Suiza, otros en España, como vimos ahora el barroco. Entonces aquí hablamos del clasismo. Entonces aquí vemos una obra del clásico que busca como unas realidades más inmediatas, busca como la pose, pero en una, a ver, entiéndame en esto, no sé si quede como contradictorio, una pose no tan actuada, una pose más real, no tan actuada como la del barroco. Entonces aquí vemos a fotógrafos como Aníbal, que vemos aquí el Señor del Caballo, creo que llama esta obra. Vemos otra, muchachos, donde miren que uno aquí ve que de verdad hay pose, pero no son poses como tan actuadas. Miren que es más libre el movimiento. Si ven una mano por acá, ella tocando la flauta, pues ¿quién va a posar una hora, 2 horas que se demoraba Aníbal realizando el boceto? Pero ya eran poses, sí, con un objeto predeterminadas, pero más sueltas, no tan rígidas como la del barroco. Y su luz, mire que ya le dan importancia a todo el entorno, iluminan todo el entorno, muchachos. Entonces es una pose flexible, pero además hay una importancia en el entorno que lo rodea. Por eso se llama arte clásico. Entonces, ¿por qué? Porque tratan de retomar elementos del pasado, de la pintura cuando no se manejaba perspectiva. A ese tipo de arte se le llama medioevo. Antes de que empezáramos a hablar del arte del Renacimiento en el siglo XVI hasta del siglo XV para atrás, se denomina arte del medioevo, y más atrás ya arte rupestre, me imagino. Entonces, muchachos, aquí vemos ese estilo, muchachos. El fotógrafo no les dice pose, sino bésese, y mientras ellos se besan, toma la foto. Entonces, si me entienden, es actuado, pero más flexible. Y miren, el entorno se vuelve importante. El entorno es importante, muchachos. Entonces, esto es arte clásico. Esto lo tienen, o sea, hasta ahora lo que yo he ido hablando, yo creo que muchos de ustedes dicen, ese es el mío, ese es el mío. Así es que trabajo yo. Claro, es que nosotros tenemos vinculado todo esto, muchachos. Aquí vemos más. Entonces, ella parece estar mirando hacia el horizonte a través de esa ventana, muy pensativa, pero eso es una pose flexible, no es una pose rígida. A ver, ¿qué es una pose rígida? Que ella estuviera sentadita con la mano en un cachete y la cara inclinada. Eso es una pose rígida que se trabajaba mucho en el barroco en España. Pero los italianos toman esta parte del barroco, iluminan el entorno, aquí hay una parte oscura, pero mire que se ven los detalles de la puerta, se ven detalles afuera, y la pose de ella es más flexible. Entonces, muchachos, ahí llevamos 3 movimientos artísticos. Esto es breve, no me cansen. Aquí vemos entonces el columpio, llama esta obra, y esto ya hace parte del siglo XVIII. Esto es el movimiento artístico rococó. Esto se llama rococó, y Jean Antonic surge en Francia. Jean Antonic, que es uno de los es como el mayor representante de este movimiento del rococó. Vemos que son colores muy luminosos, suaves, sin extravagancias.
Entonces lo que vemos hoy en algunas fotografías que son poco contrastadas, todo es bien iluminado, hay buen detalle, pero miren que los colores no son fuertes, no son agresivos. Entonces esta es la característica del rococó en Francia en el siglo XVIII. Entonces son pinturas donde hay una suavidad, de pronto podríamos decir, es una iluminación muy pareja, pero ¿saben por qué es tan pareja? Porque es importante, no controlan o no trataron de dosificar la luz de esa época, la fuente luminosa y única, pues no digamos única, pero era la primordial, que era el sol. Entonces armaban los escenarios en exteriores y fotografiaban, y ustedes saben que el sol ilumina parejo. Entonces ahora vamos a ver ejemplos con fotografías de hoy. Entonces aquí vemos, muchachos, fotografías donde le damos esa importancia a todo el escenario con una luz suave. A veces parecen monocromáticas. Entonces cuando estas fotografías son así poco contrastadas, estamos hablando de que son muy melancólicas, muchachos. Le dan a uno como esa nostalgia de un pasado. Entonces vemos que ese estilo lo trabajan mucho. Hay fotógrafos que no son flasheros, que no les gusta trabajar con flash y hacen este estilo de fotografía. Por aquí vemos otro estilo, ¿cierto? Una iluminación muy pareja, ambiental que hay, y logran hacer una fotografía casi monocromática. Esa es como la característica, ¿no?, del rococó francés, que es una fotografía iluminada, muy pareja, es muy suave, y por lo general produce en la psiquis como una nostalgia, como una melancolía. Ese era el propósito del arte rococó. Ahora vamos a ver el movimiento artístico del romanticismo, que se da en el siglo XVIII, también en Francia. Se caracteriza por expresar estados de ánimo y sentimientos, muchachos. Le da intensidad a la parte emocional. Entonces aquí es donde yo digo que este es uno de los movimientos que más, todos han influenciado la fotografía y a todos nosotros, pero yo digo que este es uno de los que más marcado está en la fotografía de bodas, en la fotografía de 15, muchachos. Marcan mucho esa parte del sentimiento. Este es el movimiento del romanticismo en el siglo XVIII. Entonces aquí vemos una obra de Grau, El caminante, llama el caminante en las nubes, llama así esa obra. Aquí vemos un clásico del arte romántico. Recuerden que estamos hablando del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Aquí es donde nace la era moderna. Entonces aquí vemos una obra de Declaraux, donde vemos que ya no son poses. Miren que aquí olvidamos la pose. En el siglo XVIII se olvidan de la pose estos maestros y se interesan más de lograr con la luz manifestar esos sentimientos de la persona que no está posando, que no está actuando, que está viviendo. Entonces son vivencias. El romanticismo es eso, mostrar no lo fingido, sino lo real, la emoción del momento. Entonces aquí vemos esta obra que es genial de Declaraux, y aquí vemos ejemplos, muchachos, de cómo mostrar esos sentimientos y cómo volverlos importantes o hacerlos más, dar mayor índice de ese sentimiento a través de la luz. Hoy se ayuda mucho con el software lograr estas intensidades. Eso es válido, muchachos, cuando uno sabe por qué lo está haciendo. Es lo que siempre les digo, que vemos muchos trabajos así, por este estilo, y los llamamos muchas veces hasta mal llamados, le dicen fine art. Muchachos, yo diría que toda la fotografía, todos los ejemplos que hemos visto hoy,
si nos vamos a la etimología y a la traducción de fine art, todas son fine art, todas son bellas, es fotografía influenciada en las bellas artes pictóricas. Eso es lo que traduce fine art. Fine art no es modificar en el computador, que es lo que creen muchas personas. Yo siempre digo esta frase, fine art no es volver las matas azules. Podría decir plantas, pero me gusta decir matas porque es como más despectivo. Entonces, no es volver las matas azules, que es lo que creen algunos fotógrafos. Volver las matas azules es hacer fine art. Eso es un gran error por desconocer toda esta historia, muchachos. Entonces, aquí vemos una obra donde hay una intensidad en esos tonos y se trata de sacar las emociones de esos personajes que hay ahí. Claro, podríamos decir, pero es que el fotógrafo los puso a posar ahí, pero los puso ahí ante todo ese paisaje y más lo que él va a lograr con el software de esas emociones. Miren aquí, esto sí que es típico en la fotografía, muchachos, de hoy. Es que a mí me gusta fotografiar momentos. Hermano, te gusta hacer arte romántico, te estás influenciando en el romanticismo. Vaya, lea a Delacroix, por decir algo, vaya, léalo. ¿En qué se inspiraba Delacroix? Léalo y verá que entiende por qué a usted le gusta hacer este tipo de fotografía. ¿Por qué le gusta cuando la abuela se ríe? ¿Por qué fotografía a ese niño que está ahí sacándose los mocos en medio de los novios? Todos los detalles, muchachos. Eso es arte del romanticismo. Recuerden, esto es del siglo XVIII. Ahora pasemos, estamos hablando ahora sí de movimientos artísticos que tienen una total influencia en la fotografía de hoy, muchachos. Entonces miremos aquí el arte neoclásico, o sea, un nuevo clásico. Recuerda que ahora hablábamos del clasismo, que trataba de expresar una realidad sin extravagancias. Aquí mostremos la realidad, pero exagerémosla. Entonces aquí tiene una fuerza la luz, muchachos. Aquí es donde aparecen esos maestros, y eso sí hay que decirles maestros. Empezaron a hablar con la luz, a darle color a la luz, muchachos, a mover, a modificarla. Y eso, si todos los anteriores han sido tesos, han sido unos maestros. Recuerden que la palabra maestro es para aquella persona que crea arte. Ese es un verdadero maestro. ¿Y qué es arte, muchachos? Pues crear y recrear una manifestación, manifestando una manipulación de la naturaleza, muchachos. Cuando uno manipula la naturaleza y genera algo nuevo, innovador, eso es arte. Y el que hace eso es un maestro, muchachos. Aquí por chacotearnos decimos maestro y todo, aunque ustedes han visto que yo soy muy poco de eso. El que se atreve de llamar maestro a otro es porque desconoce totalmente esto, desconoce totalmente el arte. Entonces, muchachos, aquí vemos arte neoclásico del siglo XVIII, surgido en Italia, muchachos. Y aquí Jean-Baptiste es uno de los grandes maestros de este arte neoclásico, de la manipulación, o sea, hay unas luces, unos tonos bien contrastados. Entonces aquí vemos obras, vemos a Napoleón. Entonces, si ven, muchachos, esos tonos fuertes, donde la luz tiene una importancia en cuanto que acentúa esos tonos, acentúa el color, o sea, comunica fuertemente con el color. Mire que está la pose, está el momento, todo lo de las demás actividades, de todos los demás movimientos artísticos. Entonces ahora veamos aquí algunos ejemplos. Entonces vemos cómo la luz se nos vuelve importante. Entonces vemos toda una tonalidad monocromática, ¿cierto? Como estábamos hablando ahora por allá en el romanticismo. Pero miren ahora, muchachos, cómo juega con los tonos y vuelve estos dos tonos, y en este lado en una ubicación geométrica que seguro que tiene un punto áureo de todos los que conocemos, de todas las reglas.
Miren estos dos elementos, le dan toda la fuerza a esta fotografía. ¿Listo? Vemos otra acá, muchachos, donde el tono de la luz se convierte en protagonista y vuelve hermosa, atractiva la fotografía. Yo no hablo de fotografías bonitas, es que fotografías bonitas, hoy todos hacen fotografías bonitas, pero que sea una fotografía atractiva para el espectador, son otros cuantos los que son capaces de hacerlo. Hacer fotografía bonita, muchachos, todos hacemos fotografías bonitas. Hay que hacerlas atractivas para ese cliente. Y así es que se han ido posicionando esos grandes fotógrafos. Que, vean muchachos, hay fotógrafos de bodas. Me alegra, muchos colegas estuvieron en el evento de Armenia. Y me gusta cuando dicen, uy Harvey, conocí una persona que cobra 20 millones de pesos por boda. Fíjate Harvey que un man me contó que la boda más cara que han hecho cobró 35 millones de pesos. Pues para mí eso no es extraño, si ustedes supieran lo que cobran otros fotógrafos extranjeros. Muchachos, se cobra bien, pero esos manes tienen claro esto. Tienen claro la iconografía del arte. Por lo tanto, la iconografía de su propia fotografía. Y van con autoridad a convencer al cliente. Y a ellos no los va a buscar un cliente de... Bueno, no me gusta meterme en esto de los extractos. Pero muchachos, es esto lo que hace que a uno lo venda. Que su trabajo se venda. Entonces aquí vemos más obras neoclásicas, muchachos, que van teniendo, uy, está un calor impresionante aquí. Entonces aquí vemos más obras, muchachos, neoclásicas, donde la luz convierte, la luz habla, la luz conversa, muchachos. No solamente los novios en su abrazo, en su ternura, sino que miren toda esa luz como habla. Entonces eso, cuando usted va convencido de eso y se sienta en el software a acentuar esa comunicación, esa semiología de la imagen, usted es un fotógrafo. Pero eso de que yo me voy con la imagen oscura y en Lightroom le aplico esta acción, este press, este overlay, usted está hablando es pendejadas, muchachos, no sabe lo que está haciendo. Eso es como si yo voy a hacer un sancocho y me ponen ingredientes ahí, me ponen papachina, yuca, chontaduro, zapote y todo eso lo mezclo en el agua con pescado, carne de res y le meto hasta tollo. Eso sale un sancocho horrible. Y eso es lo que yo les digo, muchachos, a veces generamos en nuestra fotografía unos sancochos horribles, muchachos. Claro, eso puede oler bueno. Yo huelo un sancocho donde le echaron bocachico y le echaron pollo. Eso de pronto huele rico, pero ¿quién se lo come? Nadie, muchachos. Entonces vemos una fotografía bonita, pero eso no tiene ningún atractivo. Es como un ejemplo. Yo siempre pongo unos ejemplos todos ridículos, muchachos, pues ustedes ya me conocen que esos son mis ejemplos. Entonces pasemos, muchachos, al costumbrismo. El costumbrismo se da en el siglo XIX. Mire que ya nos vamos acercando. En el siglo XIX, Francisco Goya es uno de los más representativos. Se da en España y vemos que el costumbrismo maneja estas luces, los tonos, los colores como se manejaban en el neoclásico, pero empieza a representar vivencias cotidianas. Entonces empiezan está el protagonista de su pintura, de su obra, pero atrás se ve el señor mercader, la señora que está barriendo, la mucama. Entonces empiezan a aparecer escenas que de pronto no tienen interés, en la obra, pero que van a ayudar a ambientar y aterrizar un mensaje, un contenido de esa obra. Miren que ya venimos hablando del siglo XVI, ya venimos en el XIX, han pasado 300 años donde todos estos maestros se han influenciado del movimiento anterior y le han dado una transformación. Entonces, costumbrismo lo trabajan mucho los fotógrafos de bodas, esto lo trabajan bastante.
Yo he visto fotografías donde la novia está en la cocina, en una cocina de una finca antigua, y se ve el pilón en el fondo y lo iluminan, y se ve espectacular el pilón y la novia en mirando a través de una ventana. Entonces lo meten a uno dentro de esa escena, muchachos. Entonces esto es arte costumbrista. Este arte costumbrista, recuerden, muchachos, que se da en España. Se da en España, y Goya es uno de los principales representantes. Goya es uno de los grandes maestros de la pintura en la historia. Entonces aquí podemos ver más. Se llama La Siesta, se llama esta obra, y miren, toda una familia aquí alrededor de una abuela que está ahí durmiendo, está ahí, y ella no es tan protagonista como los demás que están al lado, charlando, hablando. ¿Cuántas veces no hemos vivido en nuestras casas? Se nos queda dormida la abuela en la sala y todos estamos viendo televisión, viendo los Simpsons y riéndonos. Entonces, muchachos, eso es arte costumbrista. Entonces aquí lo vemos en la fotografía actual, ¿cierto? Una escena que hace 25 años no la pensaban los fotógrafos, no la realizaban, y hoy se volvió una fotografía esencial en cualquier historia que ustedes van a narrar gráficamente, ¿no? Muchachos, otra cosita aquí ahora que hablo de narración, historia. Recuerden, historia son unos hechos que suceden, y narrativa es cómo cuenta usted esos hechos. Historia y narración no es lo mismo, porque una vez ve fotógrafos que dicen cuento historias, y otro narro historias, a veces, bueno, este no es el ejemplo, pero sí he visto en publicaciones de algunos fotógrafos que contradicen eso y lo confunden. No, historia es algo que sucedió, ahí está. Y la narrativa es el que viene a contar esa historia, es la forma en cómo ustedes la van a contar, ¿cierto? Entonces, si la van a contar en una manera documental o una manera más orgánica, ya muchachos, que son muchos conceptos, no, son cuestiones muy sencillas que tenemos que dominar. Entonces aquí vemos otra de las fotografías, muchachos, del costumbrismo, ¿cierto? Miren, no nos quedamos en la pose de ello, en el encuadre, sino que sacamos todo un escenario, y ese escenario muchas veces el fotógrafo lo direcciona, lo manipula, ¿cierto? Lo trabaja. Seguimos viendo aquí, muchachos, todo esto es costumbrismo, y tiene de todas las otras artes. Recuerden, es que cada una va influenciando a la siguiente generación. Entonces cuando uno dice, es que yo soy 100% tengo influencias del romanticismo, no, pues entonces también tiene de las anteriores, ¿cierto? También tiene del realismo, del clasismo, del barroco, del rococó. Entonces mírenlas, ¿no? Aquí vamos viendo esas obras, muchachos, de todo lo que es este costumbrismo. Entonces vemos, esto lo colocan siempre siempre hay una decoración en los escenarios. Entonces, muchachos, aquí vamos, que ya vamos a terminar para que no se me aburran. Vea otra de las obras hermosas, está en Louvre. Esto es otra gran obra del realismo del siglo XIX. Manet es el pintor más estudioso de lo que es el realismo. Entonces, ¿qué es el realismo, muchachos? Pintar algo así como hablábamos ahora del costumbrismo, ¿cierto? Pintar escenas reales con naturalidad, pero ese realismo nos saca a un entorno exterior, nos saca a un entorno natural, muchachos, donde hay bosques, hay jardines, a veces en interiores, pero adornados con plantas, con todos estos elementos, y la luz se vuelve melodramática. Es una luz tenue que tiene zonas oscuras, zonas muy iluminadas, y tiene zonas grises. Aquí vemos otra obra del realismo más dramática, además por esa proyección de la sombra, ¿cierto? Es una luz que viene de abajo hacia arriba, dando un mayor dramatismo. Miren que esta es en un interior, pero es puro arte realista, muchachos, de escenas cotidianas.
Entonces aquí lo vemos representado, aquí vemos representado en la fotografía. Estos son fotografías, muchachos. Lo que pasa es que yo saqué esto del internet y no me fijé de pronto en algunas imágenes, eran muy pequeñas, y al sacarla de este tamaño, trato de sacarla formato tabloide, se pixelan. Entonces esta quedó como si fuera una obra impresionista, pero no lo es. A lo que voy es como en exteriores, una escena cotidiana de hoy. Hoy las personas no tienen tapujos y no tienen miedos al que dirán. Entonces vemos ese par de novios, él tomándolo o agarrando la nalga de la muchacha. Son fotografías muy comunes hoy. Hemos visto fotografías más atrevidas de bodas, ¿verdad? En anteriores charlas. Entonces miren, muchachos, es una fotografía donde aparentemente pierde la importancia la identificación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus rostros. Esta fotografía era impensable hace 15 años, empezando este siglo XXI. Pero miren, hoy es una fotografía que le gustan a estos nuevos clientes de la fotografía, que son los millennials y los centennials. Entonces aquí vemos otra fotografía poco contrastada en la naturaleza, alrededor del bosque, pero es una fotografía, muchachos, del realismo, influenciada en ese realismo del siglo XIX. Entonces la niña en el desayuno, esta sí que tiene influencia ya que estamos hablando del siglo XIX, de toda esta era victoriana, que fue donde el arte tuvo un gran desarrollo, todo este realismo. Aquí vemos, muchachos, esto sí que nos encanta, ¿cierto? En interiores, pero interiores deteriorados, logrando unos contrastes visuales de todos esos pelones y raspones con la modelo bien organizada, posando. Entonces, donde hay telas ahí, hay paredes desbaratadas, hay mugre, moho. Entonces es un realismo, muchachos, y ese realismo es el que ha tomado la fotografía en este siglo y la ha llevado a un mundo mágico. Entonces aparece el realismo mágico, que a su vez da lo que hoy llaman fine art, pero recuerden que yo les decía que el fine art es toda obra, toda fotografía, porque trae unas influencias de los movimientos de las bellas artes. Hay quienes lo defienden diciendo, no, es una denominación que se dio no arbitraria, sino de manera convencional, y bueno, pues es aceptable. De pronto yo me doy un poquito más a lo que es la etimología. Me encanta por ser tan amante de la semiótica, me encanta ir a las raíces de las situaciones, de estos movimientos. Entonces por eso de pronto no estoy tan de acuerdo con que fine art es modificar una fotografía, transformarla y acentuar sus tonos. No, pues eso es un realismo mágico. Sacan a la fotografía de su naturaleza, voy a ser redundante, de su naturaleza real, y le dan un ambiente de fantasía modificando ciertos tonos. Para mí eso es lo que hace el fine art. Ahora miremos el impresionismo del siglo XIX en Francia. Este impresionismo se libera de todo lo convencional. Aquí se libera de todas las reglas que vienen en cuanto al manejo de la luz y el tono. Miren, todos estos movimientos, muchachos, hemos visto 9 movimientos. Estos nueve movimientos, todos tienen base es en la luz. De ahí que sea la diferencia con otro, el entorno y la pose. Entonces estos movimientos, primero, ¿qué los caracteriza? La forma en cómo manejan la luz. Eso es lo primordial en todos. Segundo, ese entorno, cómo manejan esa escena. Si le dan dramatismo con sombras o si le dan viveza con luz, la geometría, los elementos visuales. Y tercero, la pose, la posición, la manifestación de esos seres humanos, esas personas que hay ahí. Esas 3 características, de acuerdo a cómo se maneje, es el movimiento artístico. Entonces el impresionismo, ¿qué es? Muchachos, cambiar totalmente el concepto del color y de la luz. Recuerden, luz igual a color en fotografía.
Entonces, ¿qué hacen estos artistas? Pues manifiestan y se expresan con la luz de acuerdo a cómo la perciben. Entonces empiezan a modificar la luz. Miren, yo estoy hablando modificar la luz. Y ahora hablamos de los modificadores MagMod, de las geles que hay para modificarle el tono de la luz. Entonces miren, son palabras que ya hace rato se dan en fotografía. Entonces el impresionismo, muchachos, Claude Monet trabaja mucho también. Perdón. Entonces muchachos, ahora hablamos del surrealismo. Aquí me estaban preguntando que cuándo iba a hablar del surrealismo. Ya, del surrealismo. Entonces muchachos, aquí vemos impresionismo al 100%. Díganme si esto no se parece a lo que hacen hoy fotógrafos con los geles de los tonos, y siempre buscando la oposición de los dos tonos más, o sea, de la oposición más hermosa que hay en el círculo cromático, el naranja y el azul. Esos son los tonos más hermosos opuestos que se pueden observar gráficamente para la mayoría de las personas. Entonces por eso vemos tanta fotografía con una punta azul y otra punta roja. Y hay fotógrafos que lo hacen, fueron al taller, compraron los geles y trabajan y no saben por qué, no saben de dónde salió esto, muchachos, porque les parece bonito. Entonces uno cuando trabaja sin saber dónde está caminando, termina ese empantanado hasta el cuello. Entonces muchachos, el impresionismo es el que empieza a trabajar en el siglo XIX, hace 200 años, empieza a trabajar los tonos. Mírenlo aquí. ¿Cuántos fotógrafos no hacen esto? Son fotografías muy bonitas, pero cuando se hacen con intención, de acuerdo a la identidad de esa persona que los contrató, pues muchachos, no va a ser una fotografía bonita, es una fotografía atractiva, es una fotografía hermosa, muchachos. Bonita es una hormiga. Si yo miro por el microscopio una hormiga me parece bonita, o habrá a quien le parezca feo, pero muchachos, hay que ser atractivo. Si yo miro la hormiga por el microscopio no me parece atractiva. Aquí vemos más ejemplos. Miren muchachos, todo esto es influencia del impresionismo. Aquí hay un movimiento diagonal, ¿no? Entonces que todo eso también tiene que ver con el surrealismo. Entonces muchachos, miren, hay dramatismo, lo que hablábamos ahora del rococó y todo eso. Entonces miren muchachos, siempre hay influencia de un arte, de un movimiento a otro movimiento. Miren muchachos, esta fotografía yo creo que la han hecho todos, o sea, somos iconográficos, muchachos, somos y que nadie es dueño de esta imagen, hermano, nos gusta, y si la podemos usar para darle mayor atractivo a esa narrativa que estamos generando, pues muchachos, la utilizamos, nadie es dueño de esto no se lo inventó nadie. Yo no quiero dar nombres, pero esto no se lo inventó nadie. Entonces muchachos, todo esto es impresionismo, esos tonos fuertes, vivos y justapuestos. En este no es tan evidente, pero ahí lo hay. Entonces ahora veamos surrealismo, muchachos, que es un movimiento artístico del siglo XX. Esperen que aquí se me enredaron estas obras. Las volteo, eso. Entonces muchachos, esto es surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Eran pinturas oníricas. Saben que oníricos es relativo al sueño, donde trataban de darle un atractivo a lo irreal, a la fantasía, a lo imaginable. Entonces por eso hablamos de los sueños, surrealismo. Entonces eso sí que está marcado en la fotografía actualmente. Entonces aquí vemos de Marcel Duchamp. Este es Marcel Duchamp, él mismo en una de sus fotografías, Juan Esteban. Entonces aquí vemos a Marcel Duchamp, donde en una misma toma ubica dos veces el rostro de él. Eso no se hacía a mitad del siglo pasado. Entonces él empieza a experimentar y a mostrar, y sí que le hizo este retrato a grandes políticos y grandes militares de la época. Hizo bastante obras por este estilo y las vendió, por eso se enriquecieron todos estos artistas. Entonces eso es surrealismo aplicado en la fotografía. Ahora veamos en la fotografía actual. Veanlo muchachos, veanlo, todo esto es surrealista.
todo, así uno no percibe la lluvia, ¿cierto? Es la imaginación del fotógrafo y su destreza y su intención de ese contenido, de comunicar ese contenido, de hacer semiótica con la imagen. Entonces mira, y esto se volvió una iconografía en los fotógrafos. No hay fotógrafo que no lo haya hecho. Recuerden, eso no está mal. Ser iconográficos no está mal, muchachos. Vemos otra aquí, muchachos. Los reflejos, todo eso es surrealista. Uno no sabe si es así la fotografía o es así. Ustedes no han visto eso, muchachos. Que a veces uno, ay, mira, ¿cuál es la real? ¿Cuál es la posición real? Entonces, todo eso es surrealismo. Esa imaginación y cómo percibe el fotógrafo ese entorno y lo saca de allá para ponerlo aquí, en este plano, muchachos, de una forma muy atractiva, muy artística. Otra acá, miren, muchachos, ¿cierto? Un primer plano desenfocado de esos padres o esos abuelos y en el fondo todos los nietos en ese marco natural que dieron ellos dos. Entonces todo esto es surrealista. Eso sí que lo vemos en la fotografía. Cantidad. Entonces ven unas matas o unas plantas y a través de las plantas por allá los novios vienen enfocaditos. Eso es surrealismo, muchachos. Pero vean, se los pongo y los reto. Vayan, pregúntele al fotógrafo que los influenció a ustedes en esto, a ver si tiene idea que eso es surrealista. De pronto muchos, sí, esto es así, así, y me inspiré en Manet, en el artista. Ve, aquí hay dos impresas, esto era lo que me estaba confundiendo. Entonces, muchachos, todo esto es arte surrealista. Todo esto, muchachos. Miren, la lluvia, la ventanilla del carro. Díganme quién no ha hecho esa fotografía de la ventanilla del carro. O la saben y a través de las ventanillas, los novios por allá sentados en un balcón, en un andén, parados y a través de las ventanillas del carro hacen la fotografía. Eso es surrealista. ¿Quién no ha hecho esa fotografía? Pues muchos, yo creo, todos. Aquí vemos otra, muchachos, miren, puro surrealismo. Con el reflejo, perdón, la imagen a través de la ventanilla de esa limusina. Todo eso es surrealista. Ahora miremos un movimiento muy controversial, muchachos. El dadaísmo, también del siglo XX. Todo esto son antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí aparece una de las personas o de los fotógrafos que más admiro yo, Man Ray. Man Ray para mí, desde que lo conocí en la universidad, me encantó porque es una persona que siempre va al origen de las cosas. Man Ray es el padre de la fotografía moderna. Muchos hablamos de Cartier, de muchos. Pero si ustedes estudian a Man Ray van a entender por qué Cartier y todas estas personas, Hamilton, todos trabajaban los estilos de ellos. O sea, Cartier los influenció demasiado. Entonces, este dadaísmo es expresar lo antiartístico, mostrar lo que hasta durante estos 500 años el arte, la foto, la pintura no había logrado. Ya aquí hablamos de fotografía porque ya estamos en el siglo XX, ya la fotografía existe. Entonces, ¿cómo colocan gotas en esos ojos, esas pestañas, con esa pestañine, ese ángulo, todo? Manifestar o esa expresión poco común, poco vista. En esto era lo que se interiorizaba Man Ray. Entonces Man Ray empieza a trabajar partes del cuerpo, desnudos, con un erotismo nunca antes visto, con unas poses extrañas. Y ese erotismo es lo que influencia a Jan Sedlec, el checoslovaco, porque cuando nació era Checoslovaquia, nació en Praga, que hoy en día tiene 85 años y es uno de los precursores de lo que llaman boudoir, aunque a él no le gusta que a eso le digan boudoir. Él dice, mi arte es sensual erótico. Y aquí nace, en Man Ray va naciendo ese erotismo en la fotografía. Ahora les muestro una obra de Man Ray, de los primeros desnudos eróticos. Entonces, muchachos, es esto, muchachos, lo que no pensábamos que era atractivo en la fotografía se nos volvió un ícono,
¿cierto? Los zapatos, el ramo, eso no se fotografiaba hace 25 años, pero hoy se volvió un ícono y todos los fotógrafos lo hacen. Mire, el closet con los vestidos de las niñas, de las damas. Eso se volvió importante, muchachos. O sea, se volvió icónico y los fotógrafos lo hacen. Pero esto viene icónico desde el dadaísmo, que dice, no, vamos a mostrar lo que nunca muestra el arte. El arte muestra belleza. Vamos a mostrar lo que aparentemente no es bello. Y lo volvieron bello. Entonces los anillos, los zapatos, el número 15, los noviecitos de las bodas, esos muñequitos que le ponen al pastel, todo eso se volvió importante porque volvieron elementos iconográficos a partir de mediados del siglo pasado por artistas como Man Ray, Laszlo Moholy-Nagy y checoslovaco también. Disculpen que diga checoslovaco porque ellos nacieron cuando no se había separado Eslovenia y Checa, República Checa. Entonces aquí tenemos ya uno de los movimientos o el movimiento más nuevo que hay, que nace por allá en la década de los 50. Esto es posguerra y es arte pop, también tiene sus influencias en la fotografía actual. Andy Warhol es uno de los máximos representantes. Este movimiento nace en Inglaterra, siglo XX, y es tomarlo de lo que los medios impresos, las imágenes que los medios impresos usan para persuadir, para manipular la sociedad consumista. Recuerden, todo se volvía moda a través del New York Times, del London y todos estos grandes periódicos a nivel mundial. El que necesitaba de esa época, esos y Saint Laurent, todas estas marcas poderosas para poder posicionar sus productos de moda, Coca-Cola, Kellogg's, que ya también tuvo una harta competencia o se ayudó mucho del arte pop. Todos estos medios les pagaban estas grandes marcas para tener una página enorme, importante en el interior del periódico y promocionar sus productos, antojar a las personas a que consumieran. Entonces este era el estilo de esas imágenes. Entonces Andy Warhol llega y las toma, mire, no las crea, pero sí las recrea, lo que hablaba ahora de arte, es crear o recrear. Entonces las toma y las usa para mostrarle a la humanidad, a la sociedad, desde otro ángulo, mostrarle que los están persuadiendo, los están manipulando. Ese Andy Warhol, ustedes saben que hablaba sin pelos en la boca y por eso no lo quería mucha gente. Él decía, son unas ovejas que se dejan llevar, son manipulables los seres humanos. Entonces aquí vemos, esto ya es una obra anónima, pero me gusta porque así yo he visto muchos trabajos en 15 años, en bodas, estudios fotográficos, muchachos, y lo vemos manifestado, este estilo de arte pop, en este tipo de fotografías, muchachos. Entonces, ¿cómo está la quinceañera acá atrás? Desenfocada sus piernitas, pero para ella es importante su consumo, su producto consumista, mostrar sus Converse originales. Y los fotógrafos lo hacemos porque es iconografía, muchachos, y eso es lo que quiere esa niña. Y nosotros nos están pagando para solucionarle esa necesidad a esa niña. Entonces aquí vemos más. Pues saqué estas imágenes, muchachos. Está al revés. Está al revés, no. Saqué estas imágenes porque me parecían, pues, ejemplo de la influencia del pop art en los 15 años. También se ve en las bodas y en los demás eventos. Entonces, muchachos, estas son influencias. Ahí las 12 influencias más marcadas dentro del rico. Hay algo que se denomina arte contemporáneo y es lo que hacen ustedes hoy, es lo que hacen los fotógrafos. Y dentro de 100, 200 años habrán otras personas hablándole a otras personas, a otros artistas, fotógrafos, holográficos, sé que exista en esa época, hablándole del movimiento de ustedes, muchachos, que fue ese arte contemporáneo, que en realidad es la manifestación o la mezcla de todas esas anteriores. Entonces miren, aquí vemos obras de Man Ray que miren, este es una de las obras más cotizadas
creo que esta obra le costó al museo $5 millones hace como 30 años de Man Ray, y por aquí empieza lo que hoy quieren o lo que hoy llaman boudoir, pero es un desnudo erótico. Entonces esta es la obra de Man Ray. Aquí vemos, aquí traigo ejemplos para finalizar, muchachos, ejemplos de toda una iconografía dentro de la fotografía de hoy, muchachos. Entonces, cómo enmarcamos, cómo aprovechamos los espacios naturales o transformados por el hombre para crear marcos. Miren estos dramatismos, esta luz. Entonces todo esto es una iconografía. Díganme quién no ha tratado de esta fotografía. Cuando estuvimos en Zipaquirá, ¿cuántas fotografías por este estilo no salieron? Entonces yo veo este estilo de iconografía y empiezo a recordar, a pensar en esos grandes fotógrafos que tenemos aquí en Colombia y dominan esto y lo hacen súper bien. Entonces todo esto me recuerda a John Palacio, a Miguel Velázquez, a Nicolás Molina, a Cristian Cardona, al mismo Juyá, a Goenaga, a Raúl Garrido, Julián Barreto, todos estos grandes fotógrafos colombianos que tienen claros estos conceptos y los dominan con una destreza única, observan y saben que ahí está la fotografía, pero porque tienen en su inconsciente todo un mundo iconográfico que viene de allá atrás, que esto tiene unas raíces, un porqué, y ha venido transformándose de acuerdo a las necesidades de las sociedades, de acuerdo a las guerras, a los poderes económicos, a las mismas enfermedades. Todas las sociedades se han ido transformando. Por eso les digo, muchachos, después de la pandemia no es lo mismo en la fotografía. Se volvió competitivo, y el que no sea competitivo tiene que irse a vender buñuelos, muchachos. Entonces tenemos que ser competitivos. ¿Pero cómo somos competitivos? Con conocimiento. Cuando yo les digo autoridad, es con autoridad, muchachos, conociendo qué somos capaces de hacer. Miren, pura fotografía iconográfica, muchachos, mezclando el blanco y negro con tonos de color y la enmarcación. Estos enmarcados, miren, pura geometría. Miren, las que les he mostrado, y esto es geometría pura, muchachos. Miren, geometría pura, el rectángulo, el cuadrado, el dramatismo de las luces, las poses no tan actuadas, no tan estáticas. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo en todas estas que les estoy mostrando de la iconografía de hoy. Los tonos, contrastados, tonos totalmente luminosos, tonos calmados en otras fotografías, poses más flexibles, no tan rígidas, no tan victorianas. Entonces, muchachos, esto es la fotografía hoy. Nosotros estamos influenciados. Yo he querido realizar esta conversación, muchachos. Qué pesar no es tertulia, porque yo aquí no veo si tienen preguntas o qué. Entonces, muchachos, la he querido hacer primero porque muchas veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo tiene unas bases iconográficas del pasado y nuevos movimientos artísticos. Y segundo, también importante, muchachos, que no se dejen meter el cuento que esto se lo inventó un fotógrafo. Que es que porque hago 60 talleres al año y me siguen y me pagan por hacer el taller, yo me inventé esto. No, eso es carreta, muchachos. Esto viene desde atrás. Recuerden, el ser humano, artista pictórico de la imagen, siempre ha tenido interés en la luz, en el entorno, la geometría del entorno, los elementos visuales del entorno y la posición de la persona, el ser humano, ¿cierto? Que puede ser posado u orgánico. Entonces, muchachos, esos tres elementos son los que han hecho toda esta manifestación artística. Entonces, muchachos, yo espero que de algo haya servido esta charla. Saben que por los grupos de WhatsApp o por el mismo Facebook me pueden preguntar. Yo no soy historiador del arte, no soy un experto en el tema, pero
en mi formación como diseñador gráfico, en mi especialización como comunicador visual, siempre me ha interesado estos temas, siempre me ha gustado el arte, la historia de la pintura, a mí no me interesa la arquitectura, aunque tiene mucho que ver con la pintura, no me interesa la poesía, eso no me gusta, no me interesa la literatura, no, la novela, la tragedia, eso no me interesa, no me gusta. Pero sí me gusta esto que es visual, las artes visuales. Y de ahí me ha encantado estudiarla, me ha encantado enseñarla. Muchos de ustedes, yo fui profesor en diferentes partes, en Bellas Artes, en otros institutos. Muchachos, este es el camino, por aquí es la fórmula. Métanse, tengan autoridad para hablar con su cliente, tengan conocimiento y verán que de ahí va. De ahí nace como la buena clientela. Tengo por aquí... sí, me hacía que encuentro un fotógrafo ya para terminar. Muchachos, una fotografía no se justifica con esta frase, la frase del mediocre. Lo importante es que a mi cliente le guste. Esos son huevonadas, esos son pendejadas. Yo he ido a comprar camisas o algún artículo y lo compro por la gentileza de la niña que me atiende, la compro porque me da pena ya salir después de haber preguntado tantas cosas, pago y me voy para la casa y no soy capaz de ponerme esos zapatos, no me gustaron. Eso pasa también en la fotografía, es que lo importante, no el cliente, ay, está muy buena, don Mario, está muy buena, me gustó, Mario, y no lo volvieron a llamar. No, muchachos, lo importante no es que le guste a mi cliente, lo importante es que usted le solucione al cliente esa necesidad icónica, esa necesidad de fotografiar, de narrar de esa historia, de ese evento, de esas personas, muchachos. Entonces, muchachos, ahí los dejo. Muchas gracias. Recuerden que estamos preparando la salida para ir a reaprender el lenguaje básico de la fotografía en las cascadas de Brasil. Eso queda a 2 horas y media de Medellín. Les cuento, yo salí desde el barrio Zamora, que es donde uno coge la autopista Medellín-Bogotá, y hasta que llegué al lugar, al punto donde los estoy invitando, me demoré 2 horas y media. Y voy suave, voy relajado. Es un sitio espectacular donde la luz natural no está aquí hay luz natural, yo miro afuera a la puerta de Megafoto y 12 solazos, pero esa luz, después de que es filtrada por la atmósfera, por las nubes, es una luz pura, pero se va encontrando con todo ese hollín, monóxido, todo eso, y ya no es una luz pura, es una luz contaminada. Allá en ese lugar no hay esa contaminación, por eso el agua muestra unos reflejos magníficos. El verde es verde natural, le va a quedar un verde espectacular en la captura de esa imagen, porque no existe esos contaminantes que el ojo no percibe, pero la cámara, el sensor de la cámara sí los percibe, y por eso luego se tienen que ir a acentuar los tonos verdes en Lightroom, en Photoshop. Entonces, muchachos, los invito, son 20 personas nada más, ya hay 10 inscritas. Es para el 20 de mayo, jueves, vale 50,000 pesos, porque eso incluye el almuerzo, el refrigerio, las modelos, los trajes del modelo, todo. No el transporte como me preguntaban algunos, no, nos vemos a las 8 de la mañana en un punto que llama Pailania, yo les mando el mapa y todo para que lleguemos allá, no hay peligro, hay vigilancia, porque es una reserva natural. 8 días antes debo tener los números de cédula de cada uno para que Cornare nos permita la entrada, porque si no, no nos dejan entrar. La entrada vale 10,000 pesos, pero está incluida en esos 50,000 pesos, para que vayamos y entre todos hagamos un intercambio de conocimientos, desaprendamos todos esos vicios tan chimbos que tienen y volvamos a reaprender, muchachos, a manejar el lenguaje visual. Reaprendamos con estos movimientos, con estos grandes artistas que acabamos de hablar, Manet, Rembrandt, las 4 tortugas ninjas. Cuando yo le hablo al hijo mío, él me pregunta qué eso son las tortugas ninjas. Recuerden, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, del Renacimiento. Entonces volvamos a aprender con todos estos muchachos. Muchachos, los dejo, gracias por estar aquí, hasta luego, chao. No.
es un sitio, me he dicho, el espacio obligado para ganadores que está bailando. Eso lo conozco. Qué elegancia el sabe. Venga, espéreme, yo corto aquí esta transmisión que puede ahí todas estas No, cosas. Compañero, ya, finalizar video. Ya aquí finalizamos. Si Guárdalo. finaliza el video en vivo ahora, podrás si quieres guardarlo o eliminarlo. Finalizamos. Finalizar, finalizar, guardar.